días, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima con un estudio más de la palabra. Y estamos ya, amados hermanos, en la semana número 6 de lectura bíblica. Terminamos esta semana lo que es el Evangelio de Juan y comenzamos lo que es el libro de los Hechos. Estamos muy contentos por aquellos de que están siguiendo la lectura. Es difícil, pero realmente es de bastante bendición para uno. Así que no dejes, por favor, de seguir tu lectura bíblica, 3 capítulos al día. Amén. Esta semana es importante que sepamos que vamos a estar leyendo lo que es Hechos capítulo 12 al capítulo 26. Esta próxima semana que viene, comenzando el día lunes. Hechos capítulo 12 al capítulo 26. Hoy vamos a hablar bastante del libro de Hechos y también un poco acerca del Evangelio de Juan, ya terminando los últimos capítulos. Entonces, te quiero invitar, si tú no pudiste leer los últimos 2 capítulos de Juan y no terminaste lo que es los 11 capítulos de Hechos, te invito, por favor, esa era la tarea de esta semana, la lectura de esta semana. Te invito, por favor, de que lo hagas este fin de semana y te pongas al día, ya que este lunes que viene comenzamos en Hechos 12 a Hechos 26. 3 capítulos al día, por favor. Trata de ponerte al día y tal vez tú que te estás conectando y quieres comenzar a leer con nosotros, no hay problema. Solamente te pedimos de que leas la lectura bíblica semanal. Ya después te pondrás al día en otra ocasión de los otros versículos, pero ahorita enfócate en esta lectura bíblica semanal que te va a ayudar bastante toda la información que estamos dando semanalmente. Bueno, entonces, amados hermanos, te quiero recordar también, amados hermanos, lo que es el examen o el cuestionario semanal. Te invito, por favor, de que lo tomes todas las semanas, por favor. Trata de verlo para que refresques un poquito todo lo que estuviste viendo durante la semana. De esa manera te ayuda a memorizar algunas cosas. Amén. Comencemos entonces, amados hermanos, y vamos a ver una palabra que es de mucha importancia, que yo te puse ahí algunas instrucciones esta semana acerca de la palabra paracletos. Pero quiero comenzar con eso porque me gustaría que miráramos algunas cosas acerca de esta palabra. Esa palabra aparece en varios versos de la Biblia, allí en Juan principalmente. Juan capítulo 14, versículo 15. Ahí estamos ahorita, Juan 14, 15. Y vamos a ver qué dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y nos dice quién es el consolador. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy importante este dato. Mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús no había sido todavía crucificado. Jesús les está hablando y les está dando instrucciones. El Pentecostés no había venido y a causa de eso, Jesús lo dice exactamente como es. Mora con vosotros ahorita, en ese momento de la historia. Pero en algún momento, después de la crucifixión, a los 50 días, el Espíritu Santo iba a estar en ellos. Muy importante esto. En ellos, o sea, dentro de ellos. Amén. Pero miremos entonces esta palabra consolador que yo tengo aquí. Mira, es algo interesante esta palabra porque se traduce al griego intercesor, consolador, al español, perdón, intercesor, consolador, abogado o consolador. Y me llamó la atención esta palabra porque dice en este diccionario, vamos a ver qué diccionario es, palabras griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado.
Me gusta mucho esto. Mira lo que dice. Paracletos es una de las grandes palabras características de los escritos juaninos. En el cuarto evangelio aparece en varios versos. Mira, Juan 14, 16, 14, 26, 15, 26 y 16, 7. Como título del Espíritu Santo. Y en la primera epístola de Juan se aplica a Jesús para presentarlo como el abogado que defiende nuestra causa ante el Padre. Este versículo es muy popular, tal vez ya lo has visto, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra es una palabra, paracletos, es una palabra que aparece mucho aquí en Juan, amados hermanos, y es de mucha importancia. Paracletos, llamado al lado de uno, también significa, estoy viendo ahora otro diccionario, en ayuda de uno, es principalmente un objetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Entonces, nosotros, amados hermanos, la palabra claramente nos dice que nosotros no somos huérfanos, sino que nos dejaron un paracletos, un ayudador. Y dice Jesús: no os dejaré huérfanos, les mandaré un paracletos, un consolador. Entonces, es de mucha importancia el paracletos. Yo te puse ahí una enseñanza que espero de que la puedes leer, amados hermanos, esta semana, acerca del paracletos. Espero de que la hayas podido estudiar. Pero lo segundo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, mira, aquí te tengo los versos donde aparece esta palabra, por si los quieres apuntar. Paracletos, todos estos versos. Bueno, pero mira, lo segundo que vamos a ver el día de hoy es que vamos a ver, como estamos viendo el final de Juan, ¿verdad? Los últimos 2 capítulos de Juan, y entrando a Hechos, vamos a ver entonces, amados hermanos, lo que es algunos de los acontecimientos de la última semana de Jesús. Amén. Miremos algunas cosas aquí. Este mapa que tienes aquí enfrente es realmente, amados hermanos, la semana de la pasión en Jerusalén. Así se llama este mapa. La semana de la pasión, si lo miras acá. Y aquí vamos a encontrar, amados hermanos, algunos acontecimientos de mucha importancia. Por ejemplo, amados hermanos, aquí se cree que es donde Jesús envía 2 discípulos a Betfagé para traer un asno y montarlo y así entrar a Jerusalén. Estaba empezando su semana. Este segundo acontecimiento, Jesús es ungido por María en Betania. Recordémonos que habíamos mencionado que en Betania era donde Jesús se quedaba. Él se quedaba fuera de la ciudad, pero Betania estaba muy cerca a la ciudad. Entonces nos damos cuenta que ahí el segundo acontecimiento que nos marca este mapa es donde Jesús fue ungido, en Betania. El tercer acontecimiento nos vamos a dar cuenta que está aquí arriba. Aquí es donde Jesús entra finalmente por última vez a antes de la crucifixión, a Jerusalén, a la ciudad. Y amados hermanos, es la famosa entrada triunfal de Jesús. Amén. Que aparecen ahí varios versos bíblicos. Después de la entrada triunfal que estábamos acá, ahora vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que Jesús entra al templo y limpia el templo. Aquí, en esta parte de acá, que lo vamos a ver ahorita, vamos a ver. En esta parte de aquí, déjame ver dónde está. Aquí está. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, ese es el templo de Herodes. Y nos vamos a dar cuenta que en esta parte de acá era donde se ponían a vender, en todo esto de acá era donde se ponían a vender,
y Jesús limpia el templo. Por supuesto, no podían entrar en esta sección de acá, pero en esta parte de acá había mucha gente. Era donde, si te recordarás en todo lo que estuviste leyendo, te vas a recordar de que Jesús escapó de los que lo querían matar, pasándose en medio de toda la gente. ¿En dónde fue eso? En este patio, en este patio donde llegaban las mujeres, donde llegaban los vendedores, amén, en toda esta parte. Bueno, vamos a regresar a esto despuesito, pero sigamos viendo el caminar aquí. Y ahora nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, estamos acá, limpia el templo, amén. Y después el número 5, nos vamos a dar cuenta que se va al Monte de los Olivos. En esta sección de acá se va al Monte de los Olivos, donde se pone a orar. ¿Te recuerdas de que habíamos visto que el Señor llama a sus discípulos y les pide que por favor oren con Él allí en el Monte de los Olivos? Después de esto nos vamos a dar cuenta que llega a Jesús en la última cena de la Pascua con sus discípulos en el aposento alto. Entonces aquí ya estamos bien cerca del final, en número 6. Llega al aposento alto donde toma la última cena con sus discípulos. Esto fue después de haberse afligido aquí en el Monte de los Olivos. Y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, el paso número 7 es acá, donde Jesús y sus discípulos salen hacia el Monte de los Olivos al terminar la Pascua. Y el número 8, Jesús ora en el jardín de Getsemaní y es arrestado allí. Amén. Amén. Jesús entonces aquí en el número 8, en el jardín del Getsemaní, es arrestado. Amén. Que está en esta sección de acá. Entonces, nos vamos a dar cuenta que ahora las cosas se complican. Número 9 está por acá. Jesús ya es llevado a la casa del sumo sacerdote e interrogado. Esto está en esta sección de acá. La casa del sumo sacerdote, como lo podemos ver ahí. Número 10. Jesús es interrogado por Herodes y Poncio Pilato. Aquí en esta sección de acá. Palacio de Herodes. Te das cuenta que el número 11 es aquí cuando lo llevan. Jesús es azotado por los soldados romanos en el pretorio, en esta parte de aquí. Amén. Después, sucesivamente, amados hermanos, Jesús es crucificado en el Gólgota, aquí. Amén. Y el número 13, Jesús es enterrado en la tumba de José de Arimatea, que está muy cerca del Gólgota. ¿Nos damos cuenta? El número 14, Jesús resucita y sale de la tumba de José, en ese mismo lugar. Bueno, ahora entendamos algunas cositas, amados hermanos, porque esto es ya en color. Te lo voy a poner ahí en color para que tú tengas una idea ya cómo era todo este panorama de Jerusalén. La verdad, amados hermanos, era algo impresionante este tiempo de la historia. Yo al estudiar esto decía cómo me hubiera gustado haber visto todo esto. Ha de haber sido muy hermoso todo esto donde Jesús pasó, donde Jesús cruzó, donde Él predicó. Y algunas cosas de interés que tal vez ya vistes en los evangelios, porque estamos saliendo de los evangelios y esa es una de las razones por las cuales quería mostrarte esto. Te darás cuenta que hablamos del estanque de Siloé, amén, que está allí. Te darás cuenta también, amados hermanos, que habíamos mencionado del Monte de los Olivos, que está fuera de la ciudad, pero también habíamos mencionado el Gólgota, ¿verdad? En esta parte de acá, la tumba de José de Arimatea. ¿Qué más? Vamos a ver. Yo creo que eso sería lo de más importancia que tal vez recordarás de todas las historias que leíste. El pretorio que habíamos mencionado, que está ahí, donde fue azotado Jesús, en el pretorio.
Bueno, yo creo que eso sería esto de acá, pero te quiero enseñar ahora también lo que es el templo de Herodes, porque ahorita vas a encontrar de que el libro de los Hechos, ahorita que estamos entrando ya al libro de los Hechos, te vas a dar cuenta, amados hermanos, de que en el templo de Herodes vas a encontrar algunas historias. Vas a encontrar algunas historias de mucha importancia. Por ejemplo, si tú vas conmigo a Hechos, capítulo 3, te vas a dar cuenta, capítulo 3, versículo 1, dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. Fíjate que yo por mucho tiempo pensé, porque no sabía todas estas cosas, pensé de que tal vez estaban llegando a una sinagoga. Pero no, la palabra dice claramente que era el templo a donde estaban ellos para llegar a la oración. No sé por qué se me imaginaba que era una sinagoga, pero no es una sinagoga. Miremos lo que sigue diciendo. Dice, subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. Esto está acá, que lo puedes ver tú claramente aquí. Esta era la puerta llamada La Hermosa. No sé si se mira bien los títulos, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo agrandar. Amén, ahí está. Entonces nos vamos a dar cuenta que estaba aquí, la puerta llamada La Hermosa. Amén. Era, amados hermanos, donde habían puesto a este personaje. Y dice la palabra del Señor, dice, llamaba a la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Dice, viendo a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, les pedía limosnas. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Bueno, entonces, miremos, amados hermanos, de que este templo era algo impresionante. Era tan impresionante este templo, amados hermanos, que mira lo que encontré aquí en estos gráficos que tengo. Fíjate, amado hermano, que este es el templo, es una idea de lo que era el templo de Salomón. El templo de Herodes era exacto como lo describieron los discípulos a Jesús, que había tomado muchos años, no me recuerdo la cantidad, yo creo que eran, no me recuerdo, pero había tomado muchos años su construcción, pero cuando miramos lo que era ya comparado a aquella belleza del templo de Salomón, amados hermanos, el templo de Salomón era la mitad de lo que era el templo de Herodes, aproximadamente. Mira lo que dice aquí. Dice, comparación de templos. El templo de Salomón, terminado en el año 957 a.C., era menos de la mitad del tamaño del segundo templo expandido de Salomón en Jerusalén, construido del año 20 al año 19, del año 20 o 19 antes de Cristo. Así es. Entonces, habían bastantes cosas acá, amados hermanos, que muchas de las historias, déjame ponértelo ahí para que mires estos otros detalles, muchas de las historias vas a escuchar el templo. Cuando escuches el templo, cuando leas el templo, circúlalo, porque puedes venir a ver nuevamente esta gráfica y darte una idea de lo que a esto se refería. Amén. Bueno, entonces, ahora sí entremos al libro de Hechos y vayamos por favor a lo que es el libro de Hechos capítulo 1. Amén.
Y nos vamos a dar cuenta rápidamente que dice en el primer tratado, oh Teófilo. Bueno, ¿quién era este personaje? Algunos piensan, amados hermanos, que era alguien que le pagó a Lucas para que hiciera una investigación de todas las cosas que estaban pasando. Eso es una de las teorías que hay de este Teófilo. Otros piensan, amados hermanos, que Teófilo era un representante de la corte y que necesitaba un reporte de los viajes de Pablo y de las cosas que estaban ocurriendo en Jerusalén, amados hermanos, para ayudar a Pablo con su corte civil que él tenía. Entonces, esa es otra de las teorías que hay. Realmente no se sabe con exactitud quién era este Teófilo, pero sí le damos gracias a Dios de que Lucas escribió todos estos datos, porque tenemos bastante información dirigida a este Teófilo que el día de hoy nosotros podemos leer. Pero miremos qué otros detalles hay de mucha importancia. Entonces dice, hasta el día, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Es de mucha importancia este dato. Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, recordémonos de que las dos fiestas, la de la Pascua y la de el Pentecostés, esas dos fiestas tenían, amados hermanos, un espacio de 50 días en medio, de una hacia la otra. Y aquí se nos está diciendo que Jesús se apareció después de resucitado, se apareció por 40 días. Ahora, entonces, si podemos hacer los cálculos, ellos tenían que esperar, amados hermanos. Mire por favor, versículo 6. Ellos tenían que esperar. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibieron en una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, entonces, si hacemos bien los cálculos, la Pascua, de la Pascua al Pentecostés son 50 días. Jesús pasó 3 días y 3 noches sepultado y al tercer día resucitó. Entonces ya solamente quedan 47 días. Amén. 47 días. Jesús pasa 40 días con sus discípulos, presentándose a sus discípulos, apareciendo, teniendo comunión con los discípulos por 40 días. Quiere decir que un cálculo, amados hermanos, un cálculo de cuántos días los discípulos esperaron el Pentecostés, esperaron al Espíritu Santo, fue 7 días aproximadamente lo que probablemente ellos esperaron. 7 días esperaron orando ahí en el aposento alto, como nosotros lo hemos visto. Vaya conmigo al versículo 12, capítulo 1, versículo 12, donde dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y todos ellos, ¿verdad? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, amados hermanos, miramos ahí de que estaban reunidos en el aposento alto, y te repito, hay un cálculo que yo saqué que creo que son de 7 días
ese tiempo que ellos estuvieron esperando. ¿Cuánta gente? Bueno, lo leímos también en el versículo 15. Ahí donde dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Los reunidos eran 120, pero escúchame. Vayamos por favor a 1 de Corintios 15:6. Sí, 15:6. Ay, perdón. 1 de Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como uno abortivo, me apareció a mí. Bueno, entonces nos damos cuenta de que ahí en Hechos se nos dice, amados hermanos, de que estaban reunidos 120, pero en esos 40 días que Jesús estuvo apareciéndosele a la gente, se le apareció realmente a más de 500 personas, como lo dice aquí. Amén. Versículo 6 era, ¿verdad? 1 Corintios 15:6. Dice: después apareció a más de 500 hermanos. Ha de haber sido un tiempo impresionante, amados hermanos. Imagínate que muchos de ellos supieron del arresto de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Algunos pudieron ver eso, amados hermanos, los valientes, ¿verdad?, que se quedaron cerca. Y ahora, amados hermanos, el Jesús que había sido crucificado ahora estaba apareciendo en las casas de la gente, apareciéndoseles y saludándolos, comiendo con ellos, enseñando. Ha de haber sido un tiempo impresionante. Pero mire, entonces ahora regresemos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde está aquí, amados hermanos, lo que le conocemos como la visión celestial. La visión celestial. Mira por favor ahí, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Resulta, amados hermanos, de que ellos no fueron obedientes. Ellos recibieron poder así como Dios les había dicho, pero ellos no fueron obedientes a predicar el evangelio a todos los demás lugares. No iban a predicar a Samaria, no iban a predicar a Judea, no iban a predicar a todos los demás lugares que el Señor les había dicho, sino que nos vamos a dar cuenta que los primeros capítulos, amados hermanos, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos, los discípulos que han sido bautizados, amados hermanos, ahora se han quedado predicando el evangelio en Jerusalén. Y lo han hecho, amados hermanos, solamente a los judíos. A los judíos se han enfocado. Y entonces, amados hermanos, nos damos cuenta de que ese no era el plan del Señor. El plan del Señor era que simultáneamente, como lo escuché en una ocasión de un misionero, nos explicaba esto muy hermoso, simultáneamente tenían que ellos ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. Fíjate de que el día de hoy nosotros, y yo pensaba igual también hasta que lo escuché de este misionero, nos vamos a dar cuenta por el contexto del libro de los Hechos que es así como él nos lo enseñaba. Era simultáneamente la visión, amados hermanos. Era a la misma vez que se está trabajando en Jerusalén, se tenía que trabajar en Judea, se tenía que trabajar en Samaria. Entonces nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que ellos no salieron, no fueron obedientes a la visión celestial. Y el capítulo 8, mira por favor lo que aparece ahí. Capítulo 8 de Hechos, versículo 1.
Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Mira qué impresionante. Entonces, la voluntad de Dios se iba a hacer. A causa de la persecución, amados hermanos, ahora se estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios había cumplido su promesa, había traído, amados hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo para que ellos fueran testigos. Pero ellos no lo habían tomado tan en serio como Dios lo estaba tomando tan en serio. Y entonces viene esta persecución y ahora ellos están yendo. Recordémonos, Jerusalén es parte de Judea, pero ellos no salían de Jerusalén. Ellos se quedaban en Jerusalén y no pasaban de ahí. Ellos tenían que haber ido a Judea, alrededor de Jerusalén, a Samaria, y después dice la palabra del Señor a los confines, ¿verdad? Versículo 8 Hechos 1:8. Dice, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, mira por favor lo que dice el versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, aquí está la clave, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Recordémonos que esto no estaba pasando anteriormente. Los primeros 7 capítulos de Hechos no ocurrió. Pero ahora, a causa de la persecución, amados hermanos, el pueblo se avivó a hacer la voluntad de Dios. Y mira lo que comienza a ocurrir cuando se está haciendo la voluntad de Dios. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, vamos a regresar un poquito y vamos a ver este otro mapa. Recordémonos, amados hermanos, de que aquí está Jerusalén. En esta parte de acá está Jerusalén. Jerusalén es parte de lo que es Judea, pero ellos no habían salido de Jerusalén. Allí se quedaron. Y ahora están recorriendo, amados hermanos, lo que es Samaria y todos estos lugares. Es más, aquí tengo otro. Vamos a ver. Mira, esta es la expansión del cristianismo durante el primer siglo y el segundo siglo. Mira hasta dónde abarcó. Ahora, Dios había preparado ya varias de estas cosas. Lo que pasa es de que los judíos eran muy celosos y egoístas en cierta manera de llevar el evangelio a los gentiles. Pero Dios ya lo había preparado porque si tú te recuerdas, en el capítulo 2, versículo 1, que lo tuviste que haber leído, espero que hagas estas notas. Versículo 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 7. Versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Estos que están allí, en el versículo 5, son los de la diáspora. ¿Te recuerdas lo que significa diáspora? Diáspora eran judíos que no vivían en Jerusalén, que vivían en otras partes, pero venían para las fiestas, y esta era una fiesta muy importante, la del Pentecostés.
Entonces, ahora mira por favor lo que ocurre. Dice, habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedientes de todas las naciones debajo del cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Estos eran, amados hermanos, judíos que iban a regresar a sus lugares donde estaban, eran de los de la diáspora. Entonces, te invito a que pongas ahí en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, ponga la palabra diáspora, judíos de la diáspora. Entonces, pero mira lo que ocurre. En el versículo 8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Te das cuenta? Vamos a regresar entonces acá y vamos a ver algo muy interesante. Capítulo 1, versículo 9. El Señor había preparado ya todo esto y ahora dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos capítulo 12, capítulo 2, versículo 9. Dice, desde el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Te recuerda la palabra prosélitos? Eran personas que eran convertidas, que eran de gentiles convertidos al judaísmo. También estaban presentes. Dice después, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, amados hermanos, Dios había preparado 14 distintas etnias. 14 distintas etnias para que escucharan lo que iba a ocurrir ahí en el Pentecostés. Y después, saliendo de la fiesta, ellos iban a regresar, amados hermanos, a sus lugares de origen. No solamente judíos, sino que también el Señor había preparado ahí a prosélitos gentiles convertidos al judaísmo, para que también ellos escucharan, amados hermanos, y fueran a hablar de lo que había ocurrido allí. Es a estos, amados hermanos, los que miramos después de que dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Hechos, versículo 37. Mira, por favor, les está predicando. 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, amado hermano, esta gente no se iba a ir vacía. Esta gente que se reunió allí, dice la palabra del Señor, que fue un grupo, amados hermanos, como de 3,000 personas las que fueron salvas ese día. Cuando está ocurriendo esto, Pedro se para enfrente de todos y comienza, amados hermanos, a predicarles, que tú tienes ahí el primer sermón de Pedro, ahí en el capítulo 2, versículo 14. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y de todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Y entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 41, 2:41. Mira por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano amado, nomás reciben la palabra, son bautizados y se agregan 3,000 personas. Estas 3,000 personas no se iban a quedar ahí en Jerusalén.
el Señor iba a mandar a estos 3,000 a sus lugares de orígenes para que ellos ahora fueran y predicaran a los restos de estos lugares. Es por eso, amados hermanos, que ahora podemos darnos cuenta que la cantidad de cómo se esparció el evangelio en el primer siglo, amados hermanos, aquí está, mira por favor lo que dice esta nota acá. Comunidades cristianas durante el siglo I, que estamos hablando de ese tiempo ahí, de lo que estamos viendo ahorita. Todos estos puntos rojos, amados hermanos, son las comunidades cristianas a donde esta gente llegó. 14 diferentes etnias. Impresionante, ¿verdad? Ahora, te lo voy a poner más grande para que puedas ver esos puntos rojos. No sé si se mira bien ahí. Mira todo eso, cómo es que llegó. Entonces, por eso es que podemos notar que ahí están las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahí en esa parte de acá. Porque había llegado el evangelio. Pero no podemos olvidar lo que pasó en el capítulo 8. Como estos que se quedaron en Jerusalén solo predicaban a los judíos, solamente se enfocaban en Jerusalén y no estaban haciendo caso, como estos otros que salieron, estos 3,000. Amados hermanos, ahora el Señor manda una persecución. Y mira por favor lo que aparece aquí, porque encontré otra nota muy interesante. Cuando se hace la voluntad de Dios, la mano del Señor acompaña. Cuando se hace la voluntad de Dios. Cuando no se hace la voluntad de Dios, las cosas terminan siendo muy diferentes. Mira por favor el capítulo 11, versículo 19. Regresemos ahí. Capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo a Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Mira lo que dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amado hermano, hubo un grupo que aún así ni con persecución entendían la palabra, la voluntad de Dios, la visión de Dios, ni con la persecución. Pero mira por favor, aquí hay un poquito de esperanza. Dice el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Ahora, démonos cuenta que el versículo 19 termina solo así. No nos dice más de ese grupo que no está predicando la palabra, sino solo a los judíos. Fueron esparcidos. Pero hubo un grupo de ellos, y nos lo deja saber, que no les predicaba. Pero mira por favor el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Esa era la voluntad de Dios, que se llevara el evangelio a las naciones, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y mira por favor lo que agregan a este grupo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde te recuerdas que los únicos que no fueron esparcidos fueron los apóstoles. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amados hermanos, estos primeros capítulos, tenías que haber leído hasta el capítulo 11, si no me equivoco. Estos primeros capítulos nos muestran algo muy hermoso acerca de la visión que Dios tiene para nosotros. Es por eso de que tenemos que salir a evangelizar. Dios le importa mucho al perdido. Necesitas salir y no solamente enfocarte en la casa. Ese es el error que se está haciendo. Hay iglesias que solamente se enfocan en alimentar la casa, pero no están saliendo afuera, que son Judea,
¿verdad? Afuera de Jerusalén. Jerusalén sería, digamos, un ejemplo, sería la casa. Pero también a la misma vez, simultáneamente, se tiene que estar evangelizando Judea, después Samaria y después los confines de toda la tierra, como lo leímos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Todo eso debe de ser simultáneamente. A la misma vez que atiendes la casa, o sea, la iglesia o tu casa, como quieras ponerle, a la misma vez, amados hermanos, estás evangelizando lo demás. Termino con esto. Hechos capítulo 26, versículo 19. 26, 19. ¿Por qué se llama la visión celestial? Mira, por favor. Por lo cual, este es Pablo hablando, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente. Ahora, quiero recordarte, Pablo no estuvo ahí escuchando a Jesús, lo que Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1:8. Pero Pablo, de alguna forma u otra, le reveló Dios la visión celestial. Por eso dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Mira, amado hermano, Pablo, que no escuchó directamente ese día las palabras de Jesús que les habló a sus discípulos, que me seréis testigos, Pablo también la sabía. Ahora nos toca a nosotros ser obedientes a esa visión celestial. De eso se tratan los primeros capítulos, amados hermanos. Los primeros capítulos de Hechos. Amén. Vamos a ver algunas otras cosas de mucha importancia. Vamos a ver probablemente en estos días. Vamos a estar viendo también lo que es la iglesia del libro de Hechos. Vamos a ver qué características tenía. Pero te dejo con esto que yo creo que es bastante información. Espero puedas ver este video nuevamente unas cuantas veces para aprender de todos los mapas y todo eso que vimos el día de hoy. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero el próximo viernes a las 5:30 de la tarde, hora de Chicago. Nos vemos, saludos.